bendiga, hermanos. De la clase crítica textual vamos a estudiar hoy el módulo 7 y en este módulo vamos a hablar de la controversia de la Reina Valera, especialmente la versión 60 y las acusaciones de que la Reina Valera no es la palabra de Dios al compararla con la Biblia King James. Entonces vamos a leer un pasaje de la Biblia y luego vamos a entrar en nuestro tema. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 89, ya hemos hablado de este pasaje, pero lo leo otra vez. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y mi pregunta es, ¿en qué idioma? Si la palabra de Dios permanece en los cielos, ¿en qué idioma? ¿Será el idioma inglés, como afirman algunos? ¿Será en árabe, como piensan los musulmanes, que el Corán fue enviado desde el cielo, ya escrito en árabe? ¿O en qué idioma? ¿Griego, hebreo, arameo? No, por supuesto que la palabra de Dios no está limitada a un idioma, por lo tanto, podemos confiar de que cuando una versión de la Biblia ha sido traducida fielmente de los mejores manuscritos, con las técnicas y la filosofía adecuadas, por gente capacitada en sus respectivas áreas, podemos descansar y creer en las promesas de Dios, de que Él ha cumplido su promesa de darnos para estos tiempos postreros una copia de su bendita palabra para el bien de nuestras almas. Entonces vamos a orar y entonces entraremos en nuestro tema. Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de estudiar este tema una vez más. Ahora te pido Señor que nos concedas concentrarnos en este estudio, abre nuestro entendimiento, ayúdanos Señor a serte fieles a través de tu palabra, creyendo lo que ella nos promete de parte tuya. Bendice nuestro tiempo juntos, una vez más, como siempre lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, para entender este problema necesitamos primeramente entender por qué los americanos fundamentales y algunos hispanos consideran que la Biblia King James Version es la mejor Biblia disponible, y como ya explicamos en el módulo anterior, algunos incluso creen que es la única inspirada para este tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia del fundamentalismo. Cuando entró el liberalismo y el modernismo en la arena teológica, pues hubo una reacción. Y en ese tiempo pues no había controversia en cuanto a qué versión de la Biblia se debería de usar. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En el idioma inglés, la Biblia que todo el mundo usaba, incluso los liberales y los modernistas, era la versión en inglés King James. Aunque ya existía la versión revisada de los doctores Westcott y Horn, no había tenido mucha aceptación todavía. Luego por ahí en 1916, que fue cuando el grupo de creyentes fieles a la palabra de Dios y a las doctrinas históricas del cristianismo, vieron la necesidad
de establecer bien cuál es esa posición histórica ortodoxa en cuanto a la doctrina. Y por ahí en ese año que acabo de referir empiezan a salir una serie de artículos que se llamaron Lo Fundamental. Todo esto lo vamos a estudiar, si no es que ya lo estudiaron, en Historia del Fundamentalismo. Pero al usar ahí ese término, lo fundamental, para referirse a qué doctrinas distinguían a los grupos que se autodenominan cristianos, aunque algunos de ellos ya se habían separado doctrinalmente de la posición tradicional, pues se mencionaron las doctrinas como la inspiración de la Biblia, el nacimiento virginal de Cristo, su segunda venida, la salvación no por obra sino por fe, proveniente de Dios por su gracia, no por méritos humanos, etcétera, etcétera, todas las doctrinas fundamentales. Entonces empezó allí el grupo a identificarse como los fundamentales. Y el fundamentalismo no estaba limitado a una sola denominación, o sea, no solamente había fundamentales entre los bautistas, había fundamentales entre los metodistas, presbiterianos, etc. Más adelante empiezan entonces a librarse estas batallas. Geográficamente, principalmente en los Estados Unidos, como epicentro, con sus réplicas, por supuesto, en el resto del mundo. Teológicamente, la batalla se llevó a cabo en seminarios, en las convenciones denominacionales, en los escritos de los graduados de esos seminarios, en los libros que ellos escribían, sus comentarios, en las conferencias o convenciones que tenían, en todas las ramificaciones de diferentes ministerios. Se empezó a ver estas dos líneas marcadas, el modernismo o liberalismo y el fundamentalismo, en los ministerios de evangelización, en misiones, en programas de radio, etcétera, etcétera. Y más adelante, por supuesto, en otros ministerios como la televisión. Y la versión de la Biblia en inglés fue, como dije, pues la Biblia del fundamentalismo. La gran mayoría de fundamentales aceptaba la Biblia, la versión en inglés King James, como la Biblia correcta, la Biblia bien traducida. Y aunque la gran mayoría lo adoptó sin comprender completamente por qué era la mejor Biblia, y todavía no comenzaba la controversia en cuanto a de qué libros de textos deberían de venir las Biblias, porque la lluvia de versiones de la Biblia modernas todavía no llegaba hasta mucho más adelante, a mitad del siglo XX. Muchos misioneros, por ejemplo en Latinoamérica, misioneros americanos que crecieron y estudiaron, crecieron espiritualmente y teológicamente y estudiaron en seminarios fundamentales, al ir al campo misionero pues llevaban la convicción de que la mejor Biblia en inglés era la King James. Y al llegar al campo misionero, pues se toparon con la Biblia que se usa en Latinoamérica, allá por la primera mitad del siglo XX, pues estaba la versión antigua, que llamamos la de 1909, y no fue sino hasta la década de los 60 cuando sale la revisión 60. Y aunque la revisión 60 fue rechazada originalmente por los latinoamericanos autóctonos, poco a poco fue ganando aceptación. Pero estos misioneros americanos, celosos de su Biblia,
pues al ir aprendiendo español, al ir predicando en español y comparándola con su Biblia en su idioma natal, pues empezaron a ver algunas divergencias. Entonces la reacción natural de ellos fue de que la Reina Valera está mal traducida, está corrompida, y algunos llegaron hasta decir que venía de los textos alejandrinos corrompidos. Algunos decían que era una Biblia católica que había sido traducida de la Vulgata Latina, que era la Biblia favorecida por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Algunos grupos surgieron, ¿verdad?, para actualizar, mejorar la versión de la Biblia en español, algunos con una posición muy extremista. Algunos decían que había que volver a la versión de 1909, a la versión antigua, a la cual equivocadamente le llamaban la versión Valera, que según ellos era la versión antigua, se comparaba con la de Cipriano de Valera de 1602. Otros decían que no, que había que resucitar una Biblia más pura. Salió la Biblia Mora Prat de 1865 y algunos, aunque encontraban errores allí, también decían que había que restaurar la Biblia Mora Prat de 1865, cotejándola, comparándola con la Biblia King James. Luego vinieron otros grupos. Algunos grupos completamente rechazaban todas las versiones de la Reina Valera, diciendo que estaban sin ninguna esperanza de poderse rescatar, y por lo tanto comenzaron varios grupos, varios individuos, esfuerzos de sacar una nueva traducción. Algunos eran muy extremistas y muy ignorantes, y no lograron llegar muy lejos. Toda esta historia fascinante, interesante, la presenta un hermano en Cristo muy amado, que es un misionero que yo conozco, Calvin George, en este libro que aparecerá aquí, que se llama La controversia Reina Valera en el fundamentalismo. Él da detalles muy importantes y con minuciosidad de todos estos movimientos. Así que voy a referirlos a este libro de este hermano. Ojalá que algún día lo podamos tener a este hermano como maestro en Sebel. Ha estado enfermo, su salud ha estado quebrantada, pero un tremendo hermano. Él es de origen de raza anglosajona, americano, pero fue criado en Argentina, así que él es bilingüe, y ha escrito varios libros en defensa de la Reina Valera. Aquí voy a poner solamente los títulos para que ustedes se familiaricen. Él también tiene una página web con mucho material en español, con muchos artículos, y también con el tema de su especialización, que es el de la defensa de la Reina Valera. Muy bien, entonces el celo por la Biblia pura en inglés, en la versión King James, llevó a sus defensores a medir todas las otras Biblias con el estándar de la Biblia King James Version y la versión del griego que subyace esta versión en cuanto al Nuevo Testamento. Entonces todas las Biblias tenían que medirse con esta vara, incluyendo la Reina Valera en español. En mi opinión, las diferencias que todos estos grupos que menciona el hermano Calvin George, las diferencias que ellos encuentran, las he catalogado en 5 áreas, y son estas. Estos supuestos errores se debe
errores en cuanto a comparación entre la Reina Valera y la King James, se debe en parte a un conocimiento deficiente del idioma español o del inglés o de ambos, porque es triste que algunos hispanos se han adherido a este movimiento de vituperar la Biblia Reina Valera, porque eso es lo que hacen. Ellos tienen conferencias en donde la azotan, algunos hasta la han roto, otros dicen que viene de las cloacas del infierno, que está llena de estiércol, que no sirve para nada. Usan lenguaje muy deplorable, algo que no debería de ser de los que se dicen ser siervos de Dios. Y muchos de ellos, aunque hablan español, han sido criados más bien en los Estados Unidos, así que el conocimiento de su español es muy limitado, incluso del inglés. Otra razón, y hay mucho que hablar de eso, y vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a ver ejemplos. Otra razón es por un conocimiento deficiente de los mismos idiomas originales y de la exégesis, o sea, de cómo interpretar, cómo traducir, interpretar y entender los idiomas originales, y esto es causa de estos supuestos errores. Otra razón, a mi juicio, es que ellos tienen un conocimiento deficiente de los principios y filosofía de traducción. Hay mucho que decir acerca de eso. Yo, como ustedes saben, soy intérprete y traductor de profesión, y con el paso del tiempo aprende uno muchísimo acerca de los idiomas, las diferentes maneras de traducir cosas. No solamente en la labor de traducción se traducen palabras, hay que traducir conceptos, hay que trasladar, de ahí esa es la palabra antigua que se usaba, trasladar conceptos dentro de un contexto histórico-cultural al contexto histórico-cultural moderno. Y es algo muy difícil, es una labor bien difícil, pero algunos de estos grupos o hermanos se autonombran o se autorizan como los jueces que van a decir qué palabra o qué frase o qué versículo está bien traducida y cuál no. Otra causa de encontrar errores en la Biblia Reina Valera es porque también desconocen la historia de la Biblia en español. Al acusar la Biblia Reina Valera, empezando desde la Biblia del Oso de 1569, la de Cipriano y Valera de 1602, los acusaban de católicos, de trabajar para la Iglesia Católica, que tradujeron de la Vulgata Latina. Por favor, eso es una ridiculez que solo demuestra su ignorancia de la historia de estos hombres de Dios que Dios usó para darnos la Biblia en nuestro idioma. Y por último, estos hermanos tienen un conocimiento muy deficiente en cuanto a la crítica textual, y aunque algunos de ellos puedan tener un conocimiento superficial o algunos incluso quizás muy profundo, aún así, al momento de aplicar estos conocimientos, lo que nosotros estamos estudiando en este semestre, hierran tristemente y trágicamente para su propia perdición. Muy bien, entonces ahora vamos, en esta segunda parte, vamos a ver, voy a presentarles ejemplos de estos supuestos errores debajo de estas mismas 5 categorías que acabo de mencionar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos errores. Número 1, errores por desconocimiento del idioma español, o del inglés, o de ambos. Entonces miren aquí en esta tablita que está apareciendo.
Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 2:6. En la Biblia en inglés, y no tienen que saber inglés, aquí estoy subrayando las palabras claves. La Biblia en inglés dice, hablando de esta profecía a la que hace referencia Mateo, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador. Entonces noten aquí que primero dice el gobernador y con G mayúscula, mientras que en español dice: porque de ti saldrá un guiador. No dice gobernador, dice guiador, y aparece con G minúscula. Entonces, en algunos de estos escritos de estos hermanos dicen que esto es un ataque a uno de los títulos dados al Señor Jesucristo, porque primero dicen ellos, gobernador no es lo mismo que guiador, y segundo, debería estar en mayúscula. Y es aquí donde se ve la ignorancia de estos hermanos, porque para empezar, títulos como estos y otros en la Biblia misma no aparecen en español con mayúscula, y no tienen por qué. Hay muchos adjetivos como bautista, americano, mexicano, católico, todos esos adjetivos en inglés siempre van con mayúscula, mientras que en español no, a menos que sean parte de un nombre propio. Y en cuanto al significado, la palabra detrás de gobernador es alguien que dirige, alguien que emite órdenes, que da órdenes y que gobierna. Y eso es la idea también de la palabra en español. Un guiador es alguien que dirige, alguien que gobierna, que dicta leyes. Entonces no hay ningún ataque así. Aquí no es más que una casa de brujas, porque no hay ningún ataque a nada aquí. Otro ejemplo, Juan 2:5. En este cuaderno, que voy a poner aquí esta imagen, es un escrito informal, no es un libro, pero aquí el título mismo dice lo que es una comparación de los textos en español con el texto en inglés. Y noten cómo aquí cataloga desde un principio la versión antigua, 1909, Reina Valera, como una Biblia del texto griego de Westcott y Hort. La versión 60 como una Biblia también del texto griego de Westcott y Hort. La nueva versión internacional es así definitivamente, ya lo sabemos, viene del texto griego de Westcott y Hort. Mientras que este grupo en particular defiende la Reina Valera edición de 1865 de Mora Prat, y que según ellos esta sí viene del texto recibido, igual que la King James, que también viene del texto recibido. Bueno, en ese cuaderno, libro, como le quieran llamar, en Juan 2:5 dicen estos hermanos que aquí dejaron fuera el pronombre personal él para referirse a Jesús, y que por lo tanto es un ataque a su divinidad. En inglés, como dije, no tienen que saber inglés, pero aquí es subrayar la palabra he. He said unto you, do it. Y lo que está diciendo aquí, María dice a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Y en español ven ustedes que solamente aparece la palabra os, no aparece lo que él os dijere. Y esta es una ignorancia en cuanto a los idiomas, el inglés y el español, porque en inglés siempre que se menciona un verbo conjugado tiene que llevar su sujeto, ya sea pronombre personal o ya sea un nombre propio. En este caso es el pronombre personal he o él en español.
Mientras que en español, cuando se conjugan los verbos, ustedes saben que en la conjugación ya está implícito el sujeto. Por lo tanto, no se necesita el pronombre personal. Pero ellos usan este ejemplo para decir que al dejar fuera la palabra Él, es un ataque en contra del Señor Jesucristo. Entonces, vean ustedes la manera de razonar tan ridícula de algunos de estos hermanos, y desafortunadamente pues su celo por su preciosa Biblia en su idioma los ciega a entender, y su ignorancia los ciega a entender cuestiones como estas. Y podríamos, hermano, pasar todo el semestre viendo estos ejemplos, es increíble. Pero solamente estoy mencionando estos como unos pequeños ejemplos. Número 2. Errores por desconocer los idiomas originales. En la Biblia en inglés, King James, en Daniel 3:25, ahí aparece el versículo, lo voy a leer primero en español para que nos familiaricemos primero con el versículo. Dice ahí: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ustedes recuerdan la historia. El rey vio que habían echado a 3 jóvenes hebreos, pero aparecía un cuarto personaje. Y el rey, al ver en el horno de fuego, vio que ese cuarto personaje era diferente. La Biblia en español traduce aquí hijo de los dioses, mientras que en inglés traduce Son of God, o sea, hijo de Dios, y con mayúsculas. Ahora, este es otro caso típico, en donde ellos dicen este es un ataque a la divinidad de Cristo Jesús, aunque este es un pasaje del Antiguo Testamento, porque dicen ellos aquí es una referencia clara a el Hijo de Dios. Pero hermanos, da risa y es triste a la vez de que uno tenga que explicar este tipo de cosas, porque miren, las palabras originales es laver, elajín, que en este caso son arameo, que es un idioma familiar parecido al hebreo. Y en el idioma original no hay ni mayúsculas ni minúsculas, entonces no pueden decir aquí que este es un problema textual. Y en cuanto a la traducción, ¿por qué en español dice hijo de los dioses y no hijo de Dios en singular? Es porque la palabra Elohim es una palabra que se considera tanto singular como plural. Y es en la traducción, de acuerdo al contexto, que el traductor tiene que escoger o lo traduzco hijo de Dios o hijo de los dioses. Entonces, las mayúsculas y minúsculas, esto no es problema. Más problema es la palabra dioses. ¿Por qué no tradujo en la Biblia Reina Valera? ¿Por qué no se tradujo Dios, hijo de Dios, y no hijo de los dioses? Bueno, piensen esto. ¿Quién es el que está hablando? Es un rey pagano. Es un rey que no conoce a Dios. Entonces, aquí es donde entra esa labor tan difícil de los traductores a la que hice yo referencia hace un momento. El traductor tiene que trasladar lo que la persona está diciendo. Entonces, el traductor tiene que pensar qué imagen, de acuerdo al conocimiento de ese hombre, qué imagen vio él. Un hijo de Dios, un ser divino, ya que él no conocía a Dios, no se estará refiriendo a algo que él nunca jamás había visto, por lo menos sabía que era algo diferente. Entonces el traductor tiene que saber, por así decirlo, saber el concepto que circundaba en la mente del que habla.
o va a traducir lo que él cree que es lo que la persona está diciendo, o la versión que él, como un traductor fiel y ortodoxo, dice, bueno, no puede ser este más que el Hijo del único Dios. Pero, ¿cómo debo traducir? Como yo entiendo que es el concepto de Dios, o como entendía aquel hombre al hablar, al referirse a un ser divino, a un hijo de los dioses. ¿Cómo debo traducir? Como quiera que sea, las dos opciones son válidas. Entonces, el asunto aquí no es que hay una corrupción en cuanto a la Reina Valera 60, más bien es una falta de entender tanto en los idiomas originales como el proceso de traducción. Porque mire, la misma Biblia, King James, en Daniel 4:8, en nuestra Biblia dice en quien está el Espíritu de Dios. Y déjenme leerlo aquí, no tengo una tablita que presentarles aquí. Pero en nuestra Biblia dice, hablando del mismo hombre, dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Entonces, fíjese cómo dice esto aquí, mientras que en la King James dice dioses santos, o holy gods en inglés, por supuesto, que se traduce dioses santos. Entonces, mire, ¿por qué aún la misma King James, los mismos traductores, en otra porción dentro del mismo libro, solamente en el capítulo siguiente, no tradujeron Dios con mayúscula, sino gods con G minúscula, santos, de los dioses santos? Entonces ellos sí tienen la libertad de escoger cuándo sí y cuándo no, y no ser consistentes, mientras que la Reina Valera en realidad es consistente, porque aquí sigue poniendo dioses, sabiendo que el que habla es un hombre que no conoce a Dios. Pero aquí estos cazadores de brujas encuentran otro error. Ya hablaremos de este pasaje con más detalle en otra ocasión, pero vamos a la siguiente categoría. Errores por desconocer las técnicas de traducción. Y vamos a ver aquí un par de ejemplos. Primero, en Jeremías 1:8 dice en nuestra Biblia, no temas delante de ellos. Hay más, pero estoy poniendo aquí la palabra más clave, la frase clave. Mientras que en inglés dice, be not afraid of their faces, que quiere decir, no tengas temor de sus rostros. Entonces, ¿cuál de las dos versiones están bien? Las dos están bien. ¿Por qué? Porque aunque la versión en inglés es más literal, no tengas temor de sus rostros, en español los traductores hicieron una traducción más del concepto que palabra por palabra. No tengas temor de sus rostros. Esta es una expresión hebrea en donde dice cuando estés ante ellos, cuando estés delante, cara a cara. Entonces no hay ningún error al traducir no temas delante de ellos, que si se tradujera no temas de sus rostros. De hecho suena muy artificial, suena incómodo, no se entiende. ¿Por qué voy a tener temor de los rostros? Para un hebreo eso es algo bien natural, mientras que para nosotros ya no suena tan natural, y esta es parte de la labor de hacer una buena traducción. Entonces creemos que incluso aquí la Reina Valera es hasta una mejor traducción. Otro ejemplo, en Tito 3:10 dice en nuestra Biblia, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En la Biblia King James ustedes pueden identificar la palabra hereje, heretic. Cuando un hombre sea hereje después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Bien, ¿cuál es correcto? ¿Hereje o que cause divisiones?
las dos. Si uno va a la fuente de autoridad de cómo se traducen las palabras del griego o el hebreo, que es la concordancia de Strong. Strong fue un hombre que ideó un sistema numérico para poder identificar y dar la correcta significación de cada palabra, tanto las del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, como las del griego en el Nuevo Testamento. Y en Strong dice claramente en la definición que un hereje es aquel que causa divisiones. Entonces las dos acepciones son posibles, no hay aquí ningún error, no hay aquí ninguna contaminación. Esto no es cuestión textual. No hay bases para estos hermanos para que digan que la Reina Valera está siguiendo textos corruptos alejandrinos, el texto de Westcott y Hort. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, hay una manera como las versiones modernas traducen muchas frases y esa metodología se llama equivalencia dinámica, la cual nosotros rechazamos, porque en la equivalencia dinámica ellos sí traducen el concepto no palabra por palabra. Por ejemplo, los traductores al traducir la palabra nieve, para algunas Biblias en el África, por ejemplo, donde nunca han visto la nieve, en vez de traducir la palabra nieve, tradujeron la palabra arroz, porque el arroz blanco sí lo conocen. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? En todo caso, hay que explicarlo, porque de todos modos hay muchas palabras en la Biblia, aún en español, que aunque nosotros no conozcamos, ya sea el lugar, ya sea el animal que se menciona, o la circunstancia por cuestiones geográficas o de tiempo, no importa. Si la Biblia dice nieve, hay que traducir nieve, pero no cambiar el significado, y eso es lo que vemos en las versiones modernas que vamos a estudiar en el próximo módulo. Pero para concluir este punto, la Reina Valera 60 no utiliza ninguna equivalencia dinámica. Lo que hace es traducir, como dijimos, de la mejor manera, tratando de ser lo más literal posible, palabra por palabra, sin llegar a lo ridículo. Y hay muchos ejemplos que podría decir, pero por ejemplo, en inglés, una palabra muy antigua para decir Dios te bendiga, utilizaban la frase Godspeed, que ya no se usa, pero en la Biblia King James todavía aparece, mientras que en la Reina Valera 60, en vez de decir Dios te bendiga o bienvenido, no dice así, porque Godspeed quiere decir la rapidez de Dios, que no tiene sentido. Entonces, si nos pusiéramos muy literales, podríamos acusar a la King James de usar equivalencia dinámica, porque en vez de usar la palabra para bienvenido o Dios te bendiga, utilizaron rapidez de Dios, lo cual es ridículo, no es una acusación bien fundamentada. Entonces, cuando en español, en la Reina Valera, se utilizan expresiones que sean bien traducidas en cuanto al contexto y al tiempo, no es equivalencia dinámica, así como en la King James. Usar Godspeed no es equivalencia dinámica. Otro ejemplo, en inglés utilizan la frase de ninguna manera, que en inglés es God forbid, o sea, Dios no lo permita. Y Pablo usa esa frase varias veces. En español dice de ninguna manera, mientras que en inglés dice God forbid. Si vamos al original, vamos a encontrar que no aparece ni God ni forbid. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es equivalencia dinámica? No, es simplemente tomar una expresión
que es perfectamente bien entendible para un parlante nativo del inglés. God forbid quiere decir que no sea así, ni Dios lo permita, de ninguna manera, tal como está traducido en español. Y, en fin, y podríamos hablar de muchos ejemplos como ese. Otra categoría de estos supuestos errores se deben, número 4, por desconocer la historia de la Biblia en español. Y la historia de la Biblia en español es fascinante y se las recomiendo que la lean, ¿verdad? El mejor libro que yo conozco es el de el doctor José Flores, La historia de la Biblia en español. Léanlo, va a enriquecer mucho su fe y su confianza en la palabra de Dios. Pero estos hermanos dicen que la Reina Valera es una Biblia católica, que los traductores eran monjes católicos y que tuvieron la bendición y la protección de la Iglesia católico romana. Nada puede estar tan alejado de la verdad. Los traductores, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, fueron monjes, es verdad, pero monjes que después se convirtieron. Y de hecho, todos o la gran mayoría de monjes en este monasterio en San Isidro del Campo, cerca de Sevilla, España, era un hervidero en ese tiempo, era el tiempo de la Reforma, en donde había llegado lo que ellos llamaban el luteranismo, o sea, la predicación del Evangelio. Y la gran mayoría de los monjes allí se convirtieron, y tan se convirtieron que empezaron a predicar el Evangelio allí mismo. Y cuando esto llegó a oídos de la Santa Inquisición, pues fueron a tratar de apagar las llamas encendidas que se están esparciendo del Evangelio y perseguir, torturar y matar a esos monjes disidentes. Bueno, ellos lograron escapar por sus vidas y cada uno siguió por su camino. Algunos de ellos fueron encontrados después, perseguidos, torturados en la hoguera, quemados en la hoguera, y pagaron un alto precio. Pero decir solamente que ellos eran monjes católicos sin decir el resto de la historia, eso es una calumnia, es una deshonestidad. Fueron, es verdad, monjes en un tiempo, pero fueron monjes convertidos. Y de hecho, a Casiodoro de Reina, por ejemplo, él tuvo que hacer su trabajo de traducción huyendo de lugar en lugar, precisamente porque la Iglesia Católica lo venía persiguiendo. De hecho, incluso hay acusaciones de sodomía de parte de Casiodoro de Reina, quien llegó a ser pastor de una congregación en español en Londres, y hasta allá llegó la acusación de sodomía en contra de Casiodoro de Reina. Y los historiadores versados en este asunto atribuyen que esta calumnia de sodomía fue originada por la Iglesia Católica, porque el brazo de la Santa Inquisición no alcanzaba a llegar hasta Inglaterra, por lo tanto se esparcieron estos rumores. Pero en fin, luego Cipriano de Valera, después de que Casiodoro de Reina hizo lo mejor que pudo en su traducción en la Biblia del Oso, él después terminó la obra de Casiodoro de Reina y su obra culminó en 1602, y de ahí que la Biblia lleva el nombre de ambos traductores, Reina y Valera. Pero ellos eran perseguidos por la Iglesia Católica, no tenían el favor de la Iglesia Católica, no disfrutaban su protección, al contrario. Otra acusación es que la Reina Valera es una versión traducida de la Vulgata. Y miren, yo tengo una copia facsímil de la Biblia del Oso, y aquí en la introducción esto es lo que nos dicen, y aquí aparece una foto de esta traducción
introducción, en su prefacio, y esto es lo que dice. Ustedes lo pueden leer por sí mismos, no es tan difícil de leer. Dice así: primeramente, declaramos no haber seguido en esta traslación, en todo y por todo, la vieja traslación latina, que está en el común uso, porque aunque su autoridad por la antigüedad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan los muchos yerros que tiene, apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras trasponiendo de unos lugares a otros, todo lo que aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. Así que aprendiendo dar la palabra de Dios, que cuanto se puede hacer, menester fue que esta no fuese nuestra común regla, aunque la consultamos como a cualquiera de los otros ejemplares que tuvimos antes, que conforme al prescripto de los antiguos concilios y doctores santos de la Iglesia, nos acercásemos de la fuente del texto hebreo cuanto nos fuese posible. Entonces aquí está la misma declaración de ellos, de que ellos no iban a seguir la Vulgata Latina, porque ellos estaban bien conscientes de los errores que tenía. Pero en fin, estos hermanos acusan a la Reina Valera de ser una Biblia traducida de la Vulgata Latina. La consultaron, como también los traductores de la King James la consultaron, como todos los traductores de las Biblias en idiomas modernos en ese tiempo consultaron no solamente la Vulgata, sino muchas otras versiones que circulaban ya para ese tiempo. También la calumnia de que la Reina Valera fue patrocinada por la Iglesia Católica Romana es una calumnia sin fundamento. Bien, la otra categoría es que estos hermanos encuentran errores en la Reina Valera porque desconocen la historia de la crítica textual. Miren, este librito que les acabo de mencionar hace un rato, aquí aparece otra vez la imagen, dice comparación de los textos en español y de los textos en inglés, y aquí ven la clasificación. La versión antigua de 1909 dicen que es del texto griego de Westcott y Hort, la de 1960 que viene del texto griego de Westcott y Hort. Hermanos, la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, se tradujo en 1569 y la de Cipriano de Valera en 1602, mientras que el texto crítico de Westcott y Hort se publica hasta 1881. ¿Cómo pueden venir estas Biblias de un texto que vino 3 siglos después? Es ridículo. Miren, vamos a ver un ejemplo. En Romanos 1:16 encontramos en la Biblia Reina Valera 60 estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en la versión en inglés dice exactamente lo mismo, excepto que ahí dice porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, y aquí es subrayado las palabras de Cristo, porque estas no aparecen en la Reina Valera 60. Entonces aquí es en donde ellos dicen, ya ve, ese viene del texto griego de Westcott y Hort. Y es verdad, en el texto griego de Westcott y Hort no aparecen las palabras de Cristo. Pero eso no quiere decir que la Reina Valera 60 es traducida del texto griego, porque en la Biblia del Oso, y aquí está una copia, una foto que yo acabo de tomar de este versículo en la Biblia del Oso, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ustedes ven aquí, desde la Biblia del oso no aparecen las palabras de Cristo. Y la Reina Valera 60, igual que la antigua, están siguiendo la tradición de estas Biblias bendecidas, usadas por Dios. Entonces, ¿por qué esta acusación perniciosa de que la Reina Valera viene del texto griego de Westcott y Hort? Ahora, ¿por qué en la Biblia del oso no aparece? Bueno, porque en los manuscritos que utilizaron a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no aparecía. Así como no aparecía en otras Biblias antiguas, pero aparece así el texto en versiones antiguas. Pero no es una cuestión textual, hermanos. No se puede hacer esa acusación diciendo que porque es una Biblia que viene del texto griego de Westcott y Hort. Ahora bien, la acusación de que la Reina Valera, tanto la versión antigua de 1909 como la de 1960, son Biblias basadas en el texto griego de Westcott y Hort, se derrumba porque al comparar pasajes claves, controversiales, que no aparecen en las versiones modernas, porque están basadas en el texto griego de Westcott y Hort, en la Reina Valera sí aparecen. Y voy a mencionar aquí 11 pasajes de estos pasajes importantísimos. Los últimos 12 versículos de Marcos. Estos versículos se encuentran en la Reina Valera sin notas al pie de la página y sin corchetes, como lo hacen algunas versiones modernas. El pasaje de la agonía del Salvador en el huerto, en Lucas 22, 43 y 44. La Reina Valera dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, tal como aparece en el texto recibido. Y en la Reina Valera no está omitido, no está entre corchetes, no hay aclaraciones al pie de la página. La oración del Señor a favor de sus asesinos, Lucas 23, 24. La Reina Valera dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, tal como el texto recibido. La inscripción en la cruz, en griego, latín y hebreo, en Lucas 23, 38. La Reina Valera dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos, tal como en el texto recibido. La visita de Pedro al sepulcro, Lucas 24:12. La Reina Valera dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, tal como el texto recibido. Otro pasaje que omiten las versiones basadas en el texto de Westcott y Hort. La ascensión del Señor al cielo, Lucas 24:51. La Reina Valera dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, tal como el texto recibido. El pasaje del Dios unigénito, Juan 1:18. Las Biblias del texto crítico traducen el Dios unigénito. La Nueva Versión Internacional lo hace, la Revised Standard Version lo hace, pero no la Reina Valera. La Reina Valera lo traduce el unigénito Hijo, tal como el texto recibido. El movimiento de las aguas en el estanque de Betesda, de Juan 5, versículos 3 y 4. El pasaje completo está allí, tal como en el texto recibido. La mujer hallada en adulterio, que está en Juan 8 del 1 al 12. La Reina Valera incluye todos los versículos,
todos los versículos se encuentran sin corchetes y sin notas aclaratorias a pie de página, tal como en el texto recibido. El pronombre personal él fue manifestado en carne, el pasaje del misterio de piedad de 1 Timoteo 3:16. La Reina Valera dice, Dios ha sido manifestado en carne. No dice él, sino Dios. No hay corchetes, no hay notas al pie de la página, tal como el texto recibido. Y por último, la coma juanina de 1 Juan 5, del 7 al 8. La Reina Valera incluye todas las palabras en este importante pasaje de la Trinidad. No hay corchetes, no hay notas al pie de la página, tal como en el texto recibido. Entonces, estas acusaciones tendenciosas, prejuiciosas, infundadas, lastimeras y perniciosas de que la Reina Valera es un texto, es una Biblia basada en un texto alejandrino que sigue el texto griego de Westcott y Hort, es una calumnia de la cual aquellos celosos de la Biblia King James tendrán que dar cuenta al Dios eterno en algún momento. Ahora, para terminar nuestra lección hoy, como toda versión, la Reina Valera 60 puede ser mejorada. Y hay varias razones para eso. Recuerden que los idiomas van cambiando. Para mencionar unos ejemplos. En la versión antigua, la 1909, y tal como ustedes vieron aquí en la Biblia del Oso, se utiliza la palabra salud para salvación. Salud da la idea de bienestar, de estar en un buen estado, que en términos espirituales pues sabemos que es la salvación. Ahora, en estos tiempos modernos, si nosotros usamos la palabra salud, se va a entender que es estrictamente el bienestar físico, no necesariamente el espiritual. Por lo tanto, la palabra salvación lleva mejor el sentido de la palabra original. Entonces, a lo que voy es que los idiomas van cambiando y aquí mismo en este versículo que vimos, de esta foto de la Biblia del Oso, vemos cómo el idioma ha cambiado. El idioma se tiene que actualizar. Y entonces yo sí concedo que no es una versión perfecta, se puede mejorar, pero aquí están las condiciones bajo las cuales si se va a mejorar la versión 60 de la Reina Valera, debe ser, en mi opinión, bajo las siguientes bases. Número 1, que sea conforme a los textos más puros, a los textos correctos. Que sea del texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto tradicional o texto recibido para el Nuevo Testamento. Pero no tiene que ser conforme a otro idioma, porque vamos a usar la Biblia King James como base para traducir la versión en español, siendo que la misma King James no sigue al pie de la letra el texto recibido, como ya estudiamos en la clase pasada. Pero estos hermanos, eso es lo que ellos quieren, que la Biblia King James sea el estándar, el canon, la regla que mida todas las otras Biblias. Número 2, que si va a haber una actualización de la Biblia, sea conforme a las reglas adoptadas por la Real Academia Española, por la RAE, porque esta es la agencia oficial en nuestro idioma para dictar lo que es aceptable y lo que no es en español. Otros idiomas tienen otra agencia, pero en español está la Real Academia Española. Y por último, que este grupo de revisores tengan la formación adecuada en teología, en lingüística y que tengan la metodología correcta en la traducción bíblica. Mientras no se cumplan estas condiciones, hermanos, no hay razón para buscar una nueva traducción. En la próxima sesión vamos a hablar
de las versiones modernas, cómo éstas se han alejado, no solamente del texto, lo cual es lo más lamentable, sino que se han alejado de la tradición de las Biblias Reina Valera. Pues bien, hermanos, espero que esta plática haya sido de bendición y de ayuda para ustedes en esta ocasión. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.